Y entonces, ¿cómo es que se convirtieron en seguidores del Señor? Si a ellos no les era dado, o no les fue concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo uno se va a convertir seguidor de alguien si no conoce hacia dónde, o no se da cuenta uno, o no tiene uno alguna información hacia dónde lo van dirigiendo? Entonces, ¿cómo es la complejidad de que a veces podemos nosotros convertirnos en seguidores de algo o de alguien que no entendemos? Y como se dice ahí en el argot popular, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Pero que el propósito ya dentro del reino de Dios, dentro de la vida cristiana espiritual, el Señor no quiere que tú y yo lo sigamos sin entender hacia dónde nos lleva. Por eso es que cuando hay esa premisa, sobre todo de convertirnos en discípulos de Cristo, en primer lugar, lo que nosotros debemos de añorar y anhelar es que nos revele, que nos muestre el camino. Ahora, aquí también hay una situación bien muy así compleja, porque no es que Dios quiere que tú y yo no conozcamos de lo que se refiere o de lo que se respecta al reino de los cielos, a la vida espiritual en Él. Pero, ¿qué es lo que Dios, podría decirlo en estos términos, hace que Él se interese para que nosotros entendamos el misterio? Y lo voy a decir en estos términos: el misterio de su evangelio. Tremendo, ¿verdad? Tiene que haber algo que motive al Señor. Fíjese que yo le diré algo a usted en esta noche, no sé si usted me lo va a aceptar, pero bien, si no me lo quiere aceptar está bien, pero es la percepción que yo tengo. Mire, el amor de Dios es incondicional. Dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al hombre. Y cuando se refiere al hombre, se refiere a la mujer, al género humano. En algunas versiones dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. O sea, incondicional, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, el Señor propicia esa manifestación de su amor incondicional. Pero cuando ya somos parte de ese amor, cuando ya somos parte de esa bendición, entonces Él requiere de nosotros que seamos recíprocos. Por ejemplo, Él dice en su palabra, el que oye y guarda mis palabras es el que me ama, dice. El que me ama guarda mi palabra o guarda mis palabras.
Y no está hablando de guardar su palabra, como que yo tome la Biblia y la coloque debajo o dentro de un closet. No se refiere a ese guardar la palabra. Se refiere a guardarla dentro de nuestro corazón, a hacerla nuestra. Entonces, su amor es incondicional. Pero una vez que ya Él nos recibe, una vez que ya Él nos acepta, entonces Él quiere que tú y yo le demostremos también nuestro amor. Y entonces ese amor ágape, el amor de Dios, se vuelva recíproco. Él nos amó y nos sigue amando mediante su Hijo, y nosotros le amamos a Él, volviéndonos hacedores de su palabra. Y dice la Biblia que todo aquel que se vuelve un hacedor de su palabra, como resultado, entonces dice que vendrá Él, el Señor, y el Espíritu Santo, y entonces harán una morada dentro de nosotros. Tremendo, ¿no? Entonces, puntualizando la percepción de lo que estamos compartiendo en relación a esto del misterio del reino de los cielos, en aquellos que se volvieron sus seguidores, partía para conocer ese misterio, partía de algo. Partía de que tendría que haber entonces una manifestación, en primer lugar, de interesarse por el reino de los cielos, de interesarse de lo que se estaba manifestando en la tierra a través de la vida de Cristo. Aleluya. Entonces, muchos de estos da la sensación que no estaban siguiendo al Señor, porque realmente querían ser parte del reino de Dios en la tierra, juntamente con Él. Tremendo. Porque el Señor no tiene acepción de personas. Dios no tiene hijos bonitos. O Él va a amar a alguien más que a otro. Sino que Él parte como una de sus características de ser un Dios lleno de amor y de gracia, en compartirla con aquel que ya al momento que viene a Él también se vuelve un recíproco con el amor de Dios. ¿Y de qué manera? Pues buscándole a Él, para que Él entonces nos dé las directrices de cómo agradarle, y entonces vamos a tener una vida llena de su conocimiento. Aleluya. Por ejemplo, en estas personas que en aquel tiempo siguieron a Jesús, estos que precisamente el Señor lo vertió de sus labios diciendo que en ellos estaba cumpliendo la profecía de Isaías, que oyéndolo no le entenderían,
y viéndolo no percibirían nada de lo que él enseñaba. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos era un corazón insensible. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué diría en este caso? La manera de que Dios nos pueda revelar los misterios de su reino, el reino de los cielos en nosotros, aleluya, es cuando hay un corazón sensible a Él. ¿De qué manera? Cuando nosotros, como reitero, empezamos a querer entender el misterio, valga la redundancia, de su reino en nosotros. O sea, que tú y yo podamos entonces vivir en una vida progresiva, gradual, en entender el misterio del reino de Dios, de los cielos, en nuestra vida. Porque si eso no es así, entonces vamos a estar oyendo y sin entender. Y esto es algo bastante, hermano, serio. ¿Se imagina uno estar oyendo palabra y palabra, oyendo revelación tras revelación que el Señor le da a sus siervos, a sus siervas, a través de diferentes plataformas, y que de repente solamente hoy nos convirtamos en oidores de la palabra de Dios, pero menos en hacedores? Entonces tendríamos un riesgo de que nosotros viviéramos prácticamente en una sordera, en una ceguera y en una ignorancia espiritual. La sordera espiritual en la Biblia se describe como el endurecimiento del corazón. Qué tremendo, ¿no? Porque aunque la persona, o sea, nosotros, tengamos la capacidad física de oír la palabra de Dios, cuando alguien la predica, la diserta, pero somos incapaces de entenderla, mucho menos creerla o ponerla por obra, o sea, volvernos prácticos dentro de la palabra de Dios. Porque es obvio, ¿no? Si no la entendemos, ¿cómo la vamos a creer? Y si no la creemos, entonces ¿cómo la vamos a poner por obra? ¿Cómo nos vamos a convertir en hacedores de la palabra del Señor? ¿Y cómo vamos nosotros entonces a tener un amor recíproco con Él, si lo que menos entendemos es su palabra? Tremendo, ¿no? Claro, de repente, para el cristiano que viene comenzando en el Señor, por eso es necesario los discipulados, que hayan discipulados en las congregaciones, que haya enseñanza. Por eso la particularidad de los ministerios en el cuerpo de Cristo, para que haya entonces un crecimiento normal en el cristiano. No solamente ir a la iglesia, a los cultos que se dicen, o a las reuniones, y solamente está bien, ¿verdad? Los cultos, la danza, la alabanza, la adoración, pero también deben de haber
o debe de haber enseñanzas donde se le enseñe al pueblo la palabra. Y entonces haya un crecimiento. Por ejemplo, usted recuerda, dice la Biblia, cuando iba... Mire qué tremendo. Dice que el etíope eunuco, dice que venía de